tengo el enorme gusto de recibir a Aurelio Nuño en el estudio. Aurelio, qué gusto verte. Mi querido Leonardo, pues estoy encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Oye, pues ¿cómo lees? Tú has tenido, por supuesto, distintas plataformas para observar la vida política, de secretarías de Estado, oficinas presidenciales, la academia, y ahora desde la campaña, desde la trinchera, para ser legislador. ¿Cómo estás viendo el país? ¿Cómo has visto el desenlace del proceso electoral? Bueno, mira, lo primero es, me parece que desde la oposición tenemos que ser muy serios y muy críticos con lo que pasó. Yo creo que algo fundamental en la oposición, hay un profesor de psicología de la Universidad de Harvard, Steven Pinker, quien seguramente conoces, que dice que la definición de racionalidad es tener la capacidad de distinguir entre lo que quieres y la realidad. Y yo creo que en ese aspecto, en la oposición, tenemos que ser genuinamente racionales y tenemos que distinguir la realidad de lo que queremos. Y me parece que desafortunadamente la primera reacción que hubo en la oposición no fue así. Y tenemos que aceptar que ganamos. Estar hablando de un fraude me parece absurdo y ridículo, que además va en contra de lo que hemos defendido. Gran parte de nuestra campaña fue una defensa de la democracia y del INE, y ahora decimos que no. Si la oposición sigue por ahí, pues vamos a caer todavía más. Entonces, lo primero es hacer esa reflexión. Ya estamos sacando hacia los algoritmos de Hildebrando. Yo digo, bueno, ya es reciclar el 2006 en el 24, ¿no? Es demencial. Y lo peor es que si no hay un cambio radical y no entendemos que tenemos que aceptar el resultado y empezar ya, porque vamos tarde, una reflexión profunda, de una autocrítica muy profunda que nos permita hacer un replanteamiento radical de la oposición, de todos los partidos de la oposición, empezando por el mío, el PRI, pero me parece que el PAN también lo necesita, el propio Movimiento Ciudadano, que tuvo digamos, en su condición una buena campaña, pero son totalmente marginales, perdieron todo Nuevo León, que era uno de sus bastiones. Entonces, si no entran también en esta reflexión, digamos, el futuro será todavía más negro. Y eso es injusto para el país, Leonardo. Lo es. Si con 60% del voto a favor de un partido, territorialmente ganamos, algo en Aguascalientes, en todas partes, y en prácticamente todos los segmentos de la población fueron mayoría, pues una lectura tiene que hacer. Es injusto para el país que la oposición no acuse recepción de eso, pero también debe ser injusto para el país no poder dar el gran salto de un gran acuerdo nacional. Este país parece, Aurelio, a ti tocó jugar un papel importante en el Pacto por México. La oposición en aquel momento, que hoy gobierna, lo torpedeó. 6 años después les tocó a ellos gobernar el país y ahora la población le refrenda esa posibilidad. Bueno, pero mira, sí, y por eso es lo que hay que reconocer. Hay que hacer este replanteamiento serio desde la oposición. Tiene que haber un replanteamiento, replanteamiento, y tiene que existir una filosofía política profunda. Hoy la oposición no la tiene. Decir simplemente que no gane Morena no es suficiente. Tú no puedes ganar, no puedes conquistar los corazones y las mentes de un país si no tienes un proyecto de nación. Y si aquí no tienes un proyecto alternativo de nación, que tiene que tener, empezando por eso, un principio filosófico, tiene que tener una agenda, tiene que ser sensible a las necesidades, tiene que tocar los corazones, tiene que ser eficaz. Bueno, eso hoy no lo tenemos. Sí. Si no hacemos ese replanteamiento, va a ser difícil tener una oposición competitiva. Hoy ganaron, hay que reconocerlo, ganaron por mucho, pero la democracia lo que permite son, digamos, cuando tienes una oposición competitiva, es poderlo cambiar. Tú conoces muy bien la política internacional. Ve lo que acaba de pasar en la India, en donde todo el mundo pronosticaba una gran victoria del primer ministro Modi y de su partido, que llevaban 10 años gobernando con mayorías al estilo de la que obtuvo Morena en esta elección. Y en esta elección no lo fue así. Y va a seguir gobernando, pero va a tener que hacer coalición después de 10 años y nadie lo esperaba. Esa es la clave de la democracia, por eso hay que conservarla, pero por eso la oposición tiene que hacer ese replanteamiento. En la India la oposición
digamos, el partido tradicional de la India logró hacer un replanteamiento después de 10 años de luchar mucho y hoy están otra vez en competencia. El Congreso, sí, ahí están y bueno, lograron que por lo menos entrara a zona de diálogo Modi. ¿Tú ves una, digamos, disposición a que esta nueva mayoría que se integra ahora con Claudia Sheinbaum a la cabeza tenga más voluntad de diálogo también con la oposición? No ha sido fácil este sexenio que termina. No. Primero desmontó el Pacto por México, fue a ver, ¿qué hacemos? Vamos, o sea, ¿qué se hizo? Vamos a poner la reversa. Un ánimo diferente, si la oposición lo exhibe, también de la mayoría. Aurelio, ¿lo esperas? Pues mira, creo que ha sido alentador los primeros mensajes que ha dado la doctora Sheinbaum. Creo que han sido mensajes más conciliadores que como ha gobernado el presidente López Obrador, diciendo que tiene una mayoría, pero que va a escuchar a las minorías. También lo hizo el doctor de la Fuente. Creo que eso es alentador, pero apenas estamos empezando. Hay que ver. Yo creo que en su caso hay dos ejes que, dependiendo de cómo los defina, van a determinar su gobierno. El primero es es decir, si va a continuar con una forma de hacer política populista, en donde el populismo, para el populismo la mayoría es el eje de la política y nada está por encima de la mayoría, y por eso en todo el mundo el populismo entra en contradicción con la democracia constitucional, porque las mayorías no deben, bajo su óptica, de tener ningún tipo de límites, ningún tipo de contrapeso, ni siquiera el del Estado de Derecho. Es decir, lo que diga la mayoría es justicia. Ese es un camino. El otro, que es una tradición muy vieja, democrática, pero que ve hacia las mayorías. Y la otra tradición es el republicanismo, que dice, sí, la vida democrática se define con mayorías, pero las mayorías no están por encima de todo. Lo más importante es la libertad individual, y por eso hay un conjunto de derechos que están por encima de las mayorías, y tiene que haber equilibrios de poder. ¿Qué tan populista va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum, o qué tan republicano, o en este eje cómo se sitúa, va a ser clave para entender cómo va a gobernar? Y el segundo, Leonardo, es, a pesar de su mayoría, cómo se planta frente a diversos poderes fácticos, que ha sido un problema central para México y para América Latina. Alan Knight, un gran historiador de México, decía que en ese aspecto, desde la colonia hasta la fecha, así es, en la Universidad de Oxford, se podía distinguir dos formas de hacer política en ese aspecto en México: la de los Habsburgo y la de los Borbones. La de los Habsburgo siempre generando consensos con los poderes fácticos para que existiera gobernabilidad, pero al mismo tiempo cediendo en favor de intereses particulares, y la Borbona, que era una política de reforma que iba contra los poderes fácticos, ejerciendo el poder del Estado y defendiendo en muchos aspectos la vida, dijéramos, pública sobre los intereses privados. Y este es un eje distinto al de populismo-republicanismo. Ha habido presidentes en México de talante más populista, como el general Cárdenas, que fue muy duro frente a los poderes fácticos. Pero el gobierno del presidente López Obrador, que también fue totalmente populista, fue muy condescendiente con los poderes fácticos. Y del otro lado también el gobierno de Felipe Calderón fue muy condescendiente con los poderes fácticos. El gobierno del presidente Peña, con las reformas del pacto, fue duro con los poderes fácticos. Y creo que ese es el otro eje. Y creo que son dos grandes retos, porque dependiendo de cómo defina eso, que es una definición política, va a depender cómo se van a estructurar las políticas públicas para atacar los grandes problemas y pendientes que sigue teniendo el país, que son seguridad y justicia, educación de calidad, salud de calidad, energías limpias y el combate a la pobreza y a la desigualdad. Lo planteas muy bien y claramente pues refleja que es un gran politólogo. El tema de la movilización permanente como forma de hacer política ha llevado a que pues de pronto tengas discusiones que no son prioritarias, como si tienes que desmontar el INE. Nos pasamos un año discutiendo que si el INE debe ser electo, que si los consejeros deben ser electos o no por voto popular, y hemos descuidado, déjame llevarte a esa esquina, un tema tan importante como la educación, que ha regresado a ser controlada por las burocracias. Este rescate que se hizo de la política educativa, teniendo el interés público y este ánimo de hacer más partícipe a la gente de la educación. ¿Tú crees que después de, en fin, te imaginas que en los próximos meses haya condiciones para que la agenda educativa vuelva a ocupar
el lugar que merece. Cuando Silvia Smeke me daba los datos de lo que hemos perdido en materia educativa y de toda esta generación de la pandemia, digo, oye, pues nos van a reclamar. Estos se paraban hablando de política y que sí, el Poder Judicial, y se perdió el centro de lo más importante en el país, que es la educación, Aurelio. Pues debería, Leonardo, porque efectivamente no hay manera de tener un proyecto de un país plenamente libre, de mexicanas y mexicanos plenamente libres, si no hay una educación de calidad. Pues tomo nota. Mi querido Aurelio, gracias por venir. Al contrario, gracias, Seguimos Leonardo. pendientes. Pausa, volvemos.